Listo. Bueno, pues, primero que nada, pues muchas gracias por el tiempo de la entrevista. Y Ujú. voy a presentar, yo soy estudiante de cuarto semestre, me llamo Josué y estudio la carrera de biotecnología genómica en la UANL. ¿Me puedes ayudar con tu nombre completo, por favor? Sí, claro. Mi nombre es Emiliano Villordo Pineda. Ok. Y bueno, ¿me puedes decir la empresa en la que trabajas y a qué se dedica o qué trabajo ha realizado con esta planta de Arabidopsis thaliana? Pues mira, este, son dos preguntas. ¿En qué empresa trabajo y lo de la planta, cierto? Sí. Ok. Bueno, son dos cosas distintas. Primera, yo trabajé con Arabidopsis thaliana cuando hice mi posgrado en Ujú. el Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas en España. La maestría la hice ahí y yo trabajé con 4 eventos que se conocen como transgénicos. 4 eventos en Arabidopsis thaliana cuyo objetivo era potencializar un gen que se llama las beta-mananasas, cuyo objetivo de esas son unas enzimas que degradan la corteza de las semillas para que pueda emerger la planta. Entonces, yo trabajé con Arabidopsis como modelo, es una planta modelo, en donde se utilizaron 4 eventos diferentes. Un evento es un transgénico por separado en 4 individuos de manera independiente, utilizando diferentes versiones de este gen. Esa es mi experiencia con Arabidopsis y la verdad es que haber trabajado con esta planta es súper, súper maravilloso porque es de ciclo biológico corto, no requiere grandes condiciones de mantenimiento, por decirlo así. Ujú. Te lo digo porque ahorita, por ejemplo, trabajo más con cacao y el cacao es una planta, es un árbol. Entonces, ahí te tienes que esperar unos 10, 15 años en lo que siembras la semilla y sale el árbol, ¿no? Ajá. Y con Arabidopsis thaliana es una maravilla porque en 3 meses ya se cumplió el ciclo biológico. Bueno, dependiendo la variedad, pero más o menos de 3 a 5 meses. Y se presta muy bien porque es una de las plantas más estudiadas a nivel biotecnológico. Está secuenciado su genoma completo, se sabe casi prácticamente todos los genes, e incluso hay páginas como TAIR, en donde es una página en donde prácticamente es un reservorio de todos los genes de Arabidopsis a nivel bioinformático. Entonces, esa es mi experiencia con Arabidopsis como planta modelo. Para las instituciones en las que actualmente trabajo, ya no se utiliza tanto. ¿Por qué? Primero, yo trabajo en un Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias llamado INIFAP. En este Instituto Nacional nos dedicamos a la investigación para cultivos de uso humano. Por ejemplo, yo actualmente tengo un proyecto con cacao, o estamos elaborando proyectos de transcriptoma, o queremos hacer transcriptoma de cacao. Estamos en un estudio de metagenómica de suelo, para virus y bacterias, para usos agrícolas, para suelos de usos agrícolas, sobre todo maíz, chile y hortalizas. Y también el próximo año comenzamos con un proyecto de cebolla para identificar genes asociados al estrés, bióticos sobre todo. Ujú. Entonces, en este instituto nos dedicamos más a la investigación de cultivos o de plantas de uso humano, ¿de acuerdo? Y ya la planta modelo de Arabidopsis quedó un poquito en el pasado porque nuestra misión es mejorar cultivos. Ese es mi trabajo principal. Llevo 20 años en este instituto como investigador titular. Y también trabajo de manera, digamos que en mis tiempos libres, como profesor de ingeniería en biotecnología en una universidad estatal que se llama Politécnica de Guanajuato. En esta universidad yo trabajo como profesor de ingeniería en biotecnología en materias como genética molecular, biología molecular, ingeniería genética, bioinformática. De repente me meten gol y tengo que dar termodinámica. Sí, porque sí me meten gol ahí los directivos, ¿no? Pero yo doy, por ejemplo, biotecnología agropecuaria también. ¿Qué otras materias he dado alusivas? Pues todo lo que tenga que ver con biología y genética. Mi área es la genética molecular. Es decir, como decimos en el laboratorio, si tiene ADN y es planta,
yo puedo trabajar con eso. Pero es muy grande el universo de las plantas y básicamente nos dedicamos a cultivos como chile, cebolla, ajo, cacao, tomate, bueno, jitomate, también con tomate verde, o sea, trabajamos con los dos, con tomate rojo y tomate verde, Physalis ixocarpa, y alguno otro por ahí hortaliza que se deje, ¿verdad? Entonces, básicamente, nos dedicamos como más a las hortalizas y al cacao, que no es una hortaliza. Entonces, como profesor de biotecnología y como investigador en el instituto, Arabidopsis se quedó un poquito relegado a segundo término, pero mi experiencia durante mi posgrado que hice fue sumamente maravilloso, una planta que yo la verdad, ahorita que estoy en entrevista contigo, me acuerdo de esa planta y dices, chispas, o sea, sí tengo que volver a trabajar algún día con esta planta, porque es súper maravilloso, súper flexible, es muy noble, es una planta, nosotros le llamamos nobleza por la bondad que tiene estas plantas para poder investigar en ellas. Hay algunas otras plantas, por ejemplo, como algún día trabajamos con, ¿cómo se llama esta cosa? El orégano. Es una hierbita complicada, ¿no? Como que sí se deja y como que no. Entonces, hay especies que son muy flexibles para trabajar con ellas y hay otras especies que no. Y ahora, Arabidopsis thaliana, yo creo que por eso es la planta modelo, por eso es la planta que en biotecnología vegetal es casi como que la punta de flecha en investigación. Si está en Arabidopsis, está prácticamente en cualquier planta. Te digo, hay páginas específicas en donde uno puede, es un reservorio de genes, se llama TAIR. Sí. No me acuerdo. Entonces, o sea, la planta es sumamente increíble. Entonces, no trabajo actualmente con ella, pero solamente en el pasado con un posgrado que hice. Okay. No sé si esto resuelva un No, poquito sí, 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 tu pregunta. está muy bien. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿me puedes contar cuál es la principal estrés biótico o abiótico que te causó problemas o pérdidas al trabajar con esta planta de Arabidopsis? Fíjate que siendo una planta silvestre, en teoría, los estreses tienen poco impacto sobre esta planta, porque el proceso de domesticación de las plantas es lo que viene a ser una planta sensible o débil al estrés biótico y abiótico. En teoría, y dicen de manera vulgar, es un pasto. Entonces, tú cuando has visto, o sea, por ejemplo, aquí en el campo, aquí en la región de Guanajuato, tú sales y puedes ver el maíz muerto, puedes ver al trigo muerto por las enfermedades, pero los pastos alrededor del cultivo, ahí están. Son pastos silvestres como Arabidopsis. Los pastos, las plantas silvestres tienen un plus, tienen genes activados que les permiten hacer frente al estrés tanto biótico como abiótico. Y hay artículos que demuestran eso, artículos de Next Generation Sequencing, hay artículos en donde muestran que el proceso de domesticación de una planta, pensemos frijol o maíz, durante todo ese proceso de domesticación se ha modificado aproximadamente, no es un número exacto, pero aproximadamente el 10% de su genoma. Es decir, si nosotros vemos al maíz original, al teocintle, se tuvo que haber modificado el 10% de su genoma para que ahora lo conozcamos como maíz. Y ese proceso de domesticación y de modificación de varios genes, o del 10% de su genoma, mejor dicho, pudo haber apagado muy probablemente algunos genes que hacen frente al estrés. Por eso es que muchos de nuestros cultivos son sensibles al estrés biótico y abiótico. Caso contrario, no sucede con Arabidopsis. En mi experiencia y cuando yo trabajé con esta planta, yo creo que el estrés más susceptible que yo vi fue la sequía. Yo creo que la sequía es el estrés abiótico por excelencia. No, decía un profesor cuando estábamos en clase, dice, los únicos resistentes a la sequía son las piedras, porque no requieren agua. Claro. Todos los organismos requerimos agua. Entonces,
yo creo que Arabidopsis, por más planta silvestre que sea, sí requiere ciertas cantidades de agua. Y yo creo que es el estrés más importante, no solamente para Arabidopsis, sino para las plantas en general. Sin embargo, era muy difícil en el laboratorio o en los invernaderos donde yo trabajé, era bien difícil ver plagas de Arabidopsis. O sea, hongos, virus, bacterias, era muy difícil. Se llegaba a ver mosquita blanca por ahí de repente, pero aparte estamos hablando que en Europa son otras plagas, ¿no? Son otras enfermedades que tenemos aquí en América. Sí. Entonces, era bien difícil ver que una planta estuviera enferma, que una planta de Arabidopsis tuviese manchas por algún tipo de bacterias, hongos, virus u otra plaga. Pero la sequía sí, definitivamente. Y de hecho, ahorita que lo mencionas, en este centro de biotecnología donde yo trabajaba, bueno, estaba haciendo el posgrado, había muchos trabajos de sequía sobre Arabidopsis, ahorita que lo recuerdo. Entonces, definitivamente yo creo que la sequía es el estrés más importante en Arabidopsis como modelo. ¿Por qué? Porque o sea, y volvemos a lo mismo, uno sale al campo y puedes ver los pastos, no llueve, pero los pastos están a todo dar, o sea, las hierbas estas feas, ¿no? Sí. Tal vez tu cultivo esté muerto, pero los pastos están a todo dar. ¿Por qué? Pues porque tienen un pool de genes que les permite hacer frente a los estreses, tanto bióticos como abióticos. Pero de la sequía nadie se salva, definitivamente. Ya cuando no hay agua, o sea, ni la mejor planta, bueno, tal vez las cactáceas, fíjate, posiblemente las cactáceas, pero ya estamos hablando de otro grupo, ¿no? Sí. Pero definitivamente las plantas y los seres vivos sin agua es el estrés más importante. Yo nunca vi una planta de Arabidopsis enferma por virus, bacterias u hongos. Jamás lo viví. Bueno, al menos mi estancia en este laboratorio jamás vi eso. Por sequía sí. Muchas. Se muere. Definitivamente. Ok, entonces sí, sí debe de tener un control de agua, entonces, supongo. Sí, o sea, los trabajos de sequía no quiere decir que se generen, ya sean a nivel de transgénicos o como tú quieras verlo. Los Ujú. estudios de sequía en general no es para generar plantas que no requieran agua, no. Los estudios de sequía o estrés abiótico por sequía es generar plantas genéticamente modificadas que puedan consumir menos agua, porque si no consumen agua, no es posible la vida. Entonces, todos los trabajos que ustedes encuentren y seguramente presentes y futuros y pasados tendrán que ver con el consumo del agua, reducir el consumo del agua. Es decir, por decir un ejemplo, si un cultivo requiere, como Arabidopsis, que requiere que se riegue 3 veces a la semana, si tú desarrollas plantas genéticamente modificadas que puedan hacer resistencia a la sequía, las tendrás que regar 2. Entonces te ahorras un riego. Esos son los trabajos de sequía, reducir el consumo de agua, no eliminarlo porque no es posible. O sea, las plantas requieren agua, ¿me Sí. explicó? Mientras que los trabajos de resistencia a estrés biótico, eso sí, se requiere que la planta haga frente a las enfermedades y no le pase nada, que es el objetivo. Pero en sequía es reducir. Y sí, definitivamente la sequía yo creo que es el estrés más importante, no solamente de Arabidopsis como modelo, sino para las plantas en general en estos tiempos de cambio climático. Ok, muy bien. Y bueno, la última pregunta es, pues, una recomendación referente a, pues, al cuidado, ahora sí, al trabajar, pues, con esta planta. Híjole, como te decía, Arabidopsis es muy noble, muy noble. Pero se utiliza mucho para estudios de transgénesis Ujú. o de cisgénesis. Yo creo que el único cuidado es evitar que se propague el polen transgénico o que se propague algún tipo de semilla. ¿Por qué? Porque Arabidopsis es o sea, al menos en donde yo trabajaba, en el laboratorio donde yo trabajaba, eran invernaderos completos de Arabidopsis con diferentes estudios, ¿verdad? Diferentes genes. Y todos eran OGMs, es decir, genéticamente Ujú. modificados. Entonces, por ley, al menos en el laboratorio donde yo estaba, era necesario pues prácticamente incinerar todas las plantas.
Y de ser posible también a ti, ¿no? Porque pues traías polen en la ropa, ¿no? Entonces tenías que usar bata. Y la bata, por ejemplo, todos los instrumentos que se usaban dentro de esos invernaderos, todo se quedaba dentro. No eran de alta seguridad como en el caso de COVID, pero sí había cierto nivel. ¿Por qué? Porque nosotros podemos sacar polen, sobre todo polen transgénico, ¿verdad? De los experimentos, y si sales al ambiente lo puedes propagar. Entonces, más que nada las medidas son de bioseguridad, es decir, evitar que alguna célula como el polen transgénico pueda salir del área confinada y pueda contaminar, digámoslo así, áreas de Arabidopsis no transgénica. Pero más que nada es por mero control científico, no tanto porque se pueda provocar un problema ecológico, eso no es cierto, al menos en Arabidopsis, sino más bien por mero bioseguridad científica, ¿no? De que haya control, porque pues también imagínate que en un invernadero estés trabajando con un gen y con un tipo de gen y en otro gen que sean totalmente diferentes y que haya mezcla, el rigor científico se pierde, ¿no? Y de ahí en fuera yo creo que, vamos, yo creo que no tendría ninguna recomendación fuera de eso porque es una planta tan noble para trabajar que definitivamente si no te sale tu experimento es porque algo sí estábamos haciendo mal, ¿no? Ok, sí. Sí, definitivamente esa planta es, y aparte está súper estudiada, hay un montón de variedades, hasta en Amazon me parece que venden semilla. Un poco. Sí, yo he visto, de hecho alguna vez, yo trabajé con una variedad que se llama Columbia, y de hecho es muy famosa, al menos en Europa. Y esta variedad, yo quería traerme semilla, que es ilegal, quería traer semilla, pero no pude porque pues hay que hacer trámites legales. Pero una vez buscándola en Amazon encontré que venden sobrecitos de semilla y muy baratas. Entonces dije, ya está, la semilla ya está arreglada. La compro y es asunto arreglado. Y hay un montón de variedades. Hay un montón de variedades dependiendo qué tipo de experimento quieras hacer. Pero Columbia es la que se utilizaba por excelencia en donde yo trabajaba, la variedad Columbia. Ok. Eh, bueno, esas son todas las preguntas que le Ok, quería decir. Y pues nuevamente, pues gracias por el tiempo de no, nada, para esta tampoco. entrevista. No, Muy nada. interesante. Pues nada, muchas gracias, Josué, y pues bueno, éxito en tu carrera. Gracias, gracias. Voy a dejar de grabar.